ir al libro de Tito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Jesús. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Este es el capítulo 2 de Tito. Aquí vemos que Pablo comienza este capítulo 2 de la siguiente manera: pero tú habla lo que está de acuerdo. Él viene hablando de que un obispo tiene que ser alguien retenedor, en eso está en el 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda soltar con sana enseñanza y convencer a los que dicen en contra. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por eso Pablo dice en el capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo. Porque hay mucha gente que habla cosas que no tienen que ver con la palabra. ¿Y qué es lo importante de esto? Bueno, Pablo nos lo dice allí en el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿De dónde viene la sobriedad, la justicia y la piedad? Eusebia. ¿De dónde viene? De la doctrina, de la palabra, de la enseñanza. No podemos tener una conducta devota a Dios si no tenemos la enseñanza. Porque a veces pensamos que conducirnos con devoción a Dios es no robar, no matar, no decir falso testimonio. Eso no es conducirse con devoción a Dios. Conducirse con devoción a Dios es estar siempre humillado delante de Él, ante lo que Él nos dice a nosotros. Eso es conducirse con devoción, con eusebia.
Esta palabra griega, que es la que es traducida acá como piedad, habla de esa devoción que tenemos al Señor. Esa devoción no la podemos practicar si no conocemos la palabra. Muchos no pueden dar gloria a Dios, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no está en ellos. Pablo está hablando acá en el tiempo de él que había muchos contumaces habladores de vanidades. ¿Qué son vanidades? Cosas que no producen nada. Habladores de vanidades, cosas que no producen nada. Y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, que hablan vanidades porque son engañadores. Es muy importante que nosotros entendamos que el que habla la palabra de Dios no está buscando en ningún sentido engañarnos. El que habla la palabra de Dios solo quiere transmitir lo que Dios dice. Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró y Dios lo escuchó. ¿Por qué Elías manejaba las cosas de Dios? ¿Porque era perfecto? No. Porque era un hombre sumiso a Dios, devoto a Dios, obediente a Dios. Estaba siempre buscando la voluntad de Dios. Por eso oraba y Dios lo escuchaba. Por eso él clamaba y Dios respondía. Porque estaba en esa devoción a Dios. Dios conoce los corazones. Porque en tiempos de Isaí, los hijos que Isaí pensaba que eran los mejores, Dios los reprobó y aprobó al que Isaí no pensaba. Porque el que Isaí no pensaba tenía una comunión más íntima con el Señor. ¿Y qué llamamos como una comunión íntima? Bueno, que somos personas que estamos acostumbrados a dirigirnos a Él en todo momento. No somos personas que nos acomodamos a cierto tiempo, a religiosidades, a hacer las cosas por ciertos tiempos. No, somos personas que en todo tiempo nuestra vida está delante de Él. Es así. Entonces, eso es lo que hace que nosotros estemos unidos al Señor. Y es importante esta palabra comunión. Comunión. Porque Pablo está diciendo acá, tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, hay una doctrina que es sana, que es con la que nosotros tenemos que tener comunión. Pablo habla a Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 5, en el capítulo 6, versículo 3, leo en el nombre de Jesús. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, apártate de los que son así, dice Pablo. Nota, hay una característica de estas personas que son corruptas en el entendimiento, o sea, no tienen un entendimiento de Dios correcto. ¿Cómo podemos estar de acuerdo, o sea, hablar de acuerdo a la sana doctrina teniendo un entendimiento correcto? Pero si tenemos un entendimiento corrupto, es imposible, imposible. Entonces, ¿por qué estos tienen un entendimiento corrupto? Bueno, Pablo ahí lo dice, porque ellos fueron privados de la verdad. Jesús lo dijo a sus discípulos de esta manera: a ellos no les es dado saber las cosas del reino, pero a ustedes sí, porque ustedes están dentro. Eso habla de la comunión de ellos con Jesús. Entonces ellos podían entender todas las cosas porque el Padre así lo quiso. Y así lo quiere el Padre, porque no es por obra, es por fe. Aquel que realmente cree en Dios, Dios se acerca a él y lo acerca. Porque no es cuestión de conocer a Dios, sino ser conocidos por Dios. Ser conocidos por Dios, de eso se trata, porque Él es el que nos conoce a nosotros. No es al revés, nunca será. Ustedes pueden palpar, pero van a palpar a ver si lo hallan. Se hallan, lo hallan, es porque Él se deja hallar. No es porque usted puede hallarlo. No hay manera.
Dios se envuelve y nadie lo consigue. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, Pablo habla a Timoteo acá que si alguno enseña otra cosa y no se conforma, no se adecúa a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, o sea, de acuerdo a la piedad, nada sabe. O sea, toda la doctrina, la enseñanza nos va a dirigir a esa devoción a Dios. A esa devoción a Dios. Y no hay manera de ser devoto a Dios sin Jesucristo. Por eso dice Pablo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque el fundamento de toda la enseñanza es Cristo mismo. Es Cristo mismo. No hay una roca fuera de nuestro Dios. La única roca es Cristo. La enseñanza es clara, la enseñanza es evidente, pero a raíz de los tiempos han entrado en medio de la enseñanza muchas cosas que no son de Dios, son evidentes y son hoy señales de los tiempos que vivimos. Jesús dijo que en los últimos tiempos habrá muchos falsos profetas, habrá muchas falsas enseñanzas, tantas que el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque no tendrían la doctrina correcta, la enseñanza correcta, porque habría hombres enseñando cosas que no eran. Entonces, a partir de eso, iban a venir muchas personas que se iban a ir apartando de la fe. ¿Por qué? Por esas falsas doctrinas que se introducirían, así como Judas denuncia en el tiempo que ya estaban allí muchos metidos a escondidas en la iglesia, metiendo sus falsas doctrinas. Hoy día lo vemos mucho, pero esto es lo que nos debe dar a nosotros más fuerza para uno hablar lo que está de acuerdo a la enseñanza. Es importante. Lo que ha cobrado más fuerza, porque la Escritura nos dice que el diablo se viste de ángel de luz. Él se viste de ángel de luz. O sea, para poder engañar, él tiene que tratar de parecerse a Dios. Nunca puede él parecerse a Dios, pero a los simples él se les hace pasar por Dios, porque Pablo denuncia en la carta de los tesalonicenses y dice que él se hace pasar por Dios, se sienta en el templo y se hace pasar por Dios, como que si fuera Dios, porque él se dibuja, él se forma en las mentes de aquellos que no son capaces de acercarse a Dios, que no tienen las ganas de hacerlo, que están privados de conocer esa verdad. Él se les dibuja como Dios. Entonces, esta es una de las cosas más tremendas que está sucediendo en este tiempo. Y la iglesia tiene que saberlo. La iglesia tiene que saber que tiene que estar de acuerdo a lo que Cristo dice. La palabra es un libro, bueno, de hecho tiene 66 libros, la Biblia. Pero cuando la leemos, nos damos cuenta, ojo, solamente aquellos que el Espíritu los guía, se dan cuenta de que es solamente un libro en vez de ser 66. ¿Por qué? Porque es una sola voz que nos habla desde el Génesis al Apocalipsis. Son hechos contados por muchos hombres, pero todos armonizan de una manera tremenda. No hay equivocaciones, no hay nada que discrepe de otra cosa, no, todo armoniza, es perfecto. Claro, no puede alguien armonizar algo que no conoce. Si algo no es hablado como la Biblia lo habla, no armoniza. La única manera que armonice es que se entienda, y el que lo entiende puede hablarlo y hablarlo de una manera que esté armonizado, pues que haya armonía, armonizado, que haya armonía en lo que dice. No hay manera de hacerlo si no conocemos eso que estamos leyendo. Ahí
es donde cobra relevancia el Espíritu Santo, como lo dice esa misma palabra. Jesús dice que Él no nos dejaría huérfanos, que Él se iría, pero Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, y Él nos enseñaría toda la verdad, toda la verdad. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mantiene en armonía todo lo que Jesús dice. ¿Y dónde Él lo mantiene en armonía? En nosotros los creyentes, no en el mundo. No hablemos cosas que Jesús nunca habló. Jesús dijo que Él no rogaba por el mundo, Juan 17. Él dice, yo no ruego por el mundo, Padre, yo te pido por ellos, porque están en el mundo, pero son tuyos, como yo. Esto es tremendo, porque esto nos muestra que la armonía Dios la va a mantener en nosotros los creyentes. La armonía de su palabra. O sea, la armonía nunca va a venir a aquel que no es capaz de entender lo que Dios dice. Jesús prometió a nosotros los creyentes, dice Isaías, que esta es la herencia de nosotros. La herencia es que nosotros condenaremos a toda boca, a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los siervos del Señor, es nuestra herencia. Porque la palabra, dice Jesús, que nos dará palabra que no podrá ser revocada, que nadie podrá anularla ni cancelarla. Ojo, de acuerdo a lo que Él dice. No podrá ser cancelada. Por eso es importante entender esto cuando Pablo le está diciendo a Tito, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tú, Tito. ¿Por qué? Porque Tito podía hacerlo. ¿Y por qué? Porque Tito conocía la sana doctrina. Tito conocía la sana doctrina. Hoy vemos discípulos, hoy vemos muchas religiones, pero pocos, con tristeza se dice, pocos conocen la doctrina del Señor. ¿Y por qué? Porque no se han tomado el tiempo, porque no creen en Jesús. Vemos personas tratando de minimizar a Jesús. ¿Cómo minimizar a alguien que es tan grande y excelso? ¿Cómo usted puede minimizar al Altísimo? ¿Cómo tú puedes minimizar al Alfa y a la Omega? ¿Cómo tú puedes minimizar al Todopoderoso? Es imposible minimizar a Jesús. No hay manera de minimizar a Jesús. Y lo vemos, pero porque desconocen esta enseñanza tan grande. Por eso dice Judas que ellos negarían hasta al Señor que los rescató. Es tremendo, porque Él vino a rescatarnos, solo eso Él vino. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos, dijo el Señor cuando vino acá en su ministerio terrenal. Yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. O sea, yo vine a darla. Es como cuando alguien te dice, yo vine a dar esto. ¿Cuánto te debo? No, yo vine a darlo. A mí nadie me la quita, le dijo a sus discípulos. Yo de mí mismo la pongo, porque yo tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí yo del Padre, dice Jesús. Esto es tremendo, porque el Señor nos enseña en sus palabras, nos enseña a su manera, a su forma, para que nosotros comprendamos. Él dice que Él es humilde de corazón y que aprendamos nosotros a ser como Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos de Él, pero para aprender de Él hay que saber lo que Él dice. No podemos aprender a nuestra manera. ¿Cuál es la división más grande que tiene la iglesia hoy día? Es esta. Que hay división para Dios, no la hay. Dios conoce los que son suyos. Dios los conoce. Dios conoce a los que son suyos. Él los conoce. Y no hay división entre los que somos de Cristo. Nunca la va a haber. ¿Por qué? Porque la palabra es una y nos une. La palabra nos une. Pero sí hay muchas divisiones hoy en las llamadas iglesias. ¿Por qué? Por causa de esto, de la doctrina, de la enseñanza. Porque ¿cómo la doctrina nos va a enseñar si no sabemos cuál es la doctrina? Si no la conocemos. Una de las desviaciones más grandes de la iglesia hoy es no conocer su identidad. La misma palabra eclesia, que es la palabra griega donde nosotros recibimos o traducida por iglesia, esa palabra habla de que eclesia es llamados fuera,
llamados fuera. O sea, ¿quién es la iglesia? La iglesia somos aquellos que fuimos llamados fuera. ¿Quién nos llamó fuera? Evidentemente el Señor. Vamos a empezar a mover las manos, pues 2 Corintios 6. Allí dice la palabra de la siguiente manera: llamado fuera. Dice, estamos allí en el versículo 14, 2 Corintios 6, 14. Leo en el nombre de Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque ustedes sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, por consiguiente, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes un padre, y ustedes me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Quién dice eso? El Señor Todopoderoso. Esto es grande por esta sencilla razón, que lo dice el Señor Todopoderoso. Entonces nosotros hablamos lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. ¿Y qué dice ese Señor Todopoderoso? ¿Qué dice? Que nosotros salgamos, que no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. Por eso yo veo esas cositas como las que hablábamos ayer y yo. Es imposible, ahí no puede haber unión, no la puede haber. ¿Y por qué? Porque Jesús dice que no la hay, no la hay, no la puede haber jamás. Pero esta es una de las grandes desuniones que hay en las iglesias, que hay mayoría, en la mayoría de las iglesias, las personas quieren servir a Dios según las maneras, las formas del mundo, y no se puede. Tú no se puede servir a Dios según las maneras del mundo. Ah, que a mí me enseñaron, yo de chiquito aprendí esto. Usted pudo haber aprendido lo que sea. Jesús le dijo a Nicodemo, si no vuelves a nacer de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que volver a nacer. O sea, eso que te enseñaron tiene que morir. Jesús dijo, si el grano no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sencillo. Pero a veces nos cuesta entender esto, pero esta es la doctrina. Entonces, tú no puedes acercarte a Dios por otro lado que a ti te parece, porque todos los caminos según tú llegaban a Dios. No, 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 no. Todos los caminos no llegan a Dios. Había un dicho en la antigüedad que todos los caminos llevan a Roma. Ese es un dicho del mundo, del mundo. Pero todos los caminos nos llevan a Dios, porque Juan 14 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, hay un solo camino y es Jesús. Uno solo, Jesús. Sencillo. Por eso es que hay algunos que quieren hacer obras y quieren ser perfectos y entregan todo su bien y todas las cosas, pero si no tienen a Jesús, de nada les sirve. De nada les sirve. Necesitan a Jesús. Necesitan el perdón de Jesús. Porque Él fue el único que pudo pagar esa salvación tan grande. Dice el salmista que no se lograría jamás. Ojo, ningún ser humano podía lograrlo. Por eso aquel verbo vino y se hizo hombre. Habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre. Esto es tremendo. Porque aquí Pablo está diciendo que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. O sea que nosotros no podemos estar estableciendo relaciones desiguales, dice Pablo.
No puedes estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, no, pero es que yo amo a Dios, pero tengo que hacer esto también. No se puede. No se puede. Jesús dijo, el que ama a padre y a madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. O sea, no se puede. Tú dices, no, que esto yo puedo hacerlo y también amar a Dios. No se puede. Jesús dijo, no se puede. El que ama más estas cosas que a mí, no es digno de mí. Es la palabra directa del Señor, literal. No es digno de mí. ¿Por qué? Porque su palabra es lo primero. Él es lo primero. Es evidente. Él hizo todo. ¿No va a ser el primero? Debe ser el primero, porque todas las cosas son de Él. Le pertenecen a Él. El que muchos los ignoren, eso no quiere decir que no sea así. Todo Él lo hizo y es de Él. Pero el mundo escogió sus maneras. Hay gente que escoge sus santicos, su broma de cerámica hasta que se le rompe. X cosas, escogen bueno, allá con su cuestión. Si le agrada hacer eso, síganlo haciendo, pero eso no produce nada. Eso es algo que no produce nada. Tú le dices que es un muñeco y se molestan, ¿pero por qué? Porque es un muñeco. ¿Es verdad o es mentira? Ah, pero para ellos es más que un muñeco. Ah, bueno, eso está en la mente de ellos, pero es un muñeco. Es la realidad. Y Dios lo dice. Son muñecos. Aquí vemos que Pablo está diciendo que no podemos nosotros establecer relaciones desiguales. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros a no establecer relaciones desiguales? La palabra, la sana doctrina. Ella te va a llevar a tú a hacer las cosas bien, a tú hacerlas de la mejor manera. Y son cosas, mira, hay personas que les cuesta entender esto, porque dicen, no, pero es que yo me equivoco y eso, pero es que Dios no te está diciendo a ti que no te equivoques, Dios te está diciendo a ti que sigas la sana doctrina. ¿Por qué alguien es justo? ¿Porque es perfecto? No, justo es alguien que sigue la regla. ¿Cuál regla? La regla de Dios, o sea, la sana doctrina. ¿Y cuántas veces cae el justo? 7 veces. 7 veces literalmente, no. 7 veces es un número perfecto, o sea que cae innumerable de veces. Pero ninguna de las veces cae sin el Señor. ¿Por qué? Porque anda según la regla, la sana doctrina. Amén. O sea que en todas las veces que caiga el Señor lo va a volver a levantar para que siga andando en la sana doctrina. ¿Y por qué? Porque el que andare por este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Entendemos fácil porque no nos extraviamos, ¿verdad? Porque andamos con Él y Él no nos deja que nos perdamos. Él lo dijo, lo que el Padre me dio lo tengo en mi mano y no voy a perder a ninguno. Él no pierde a nadie, no lo pierde. Porque andamos en la regla, en la sana doctrina. Esto es importante. ¿Qué necesitamos para nosotros para andar en la sana doctrina? Ser muy perfectos, ser muy inteligentes, tener un coeficiente elevado. No, simplemente ser personas radicales. Radicales. Y radicales es simplemente alguien que se va a la raíz en algo. Ese es el radical. Tú dices, no, yo soy radical en esto, porque tú en eso tú te vas a lo que es y no es que te mueven por lo que... No, no. O sea, hay personas que dicen que los que son radicales son fanáticos. No, no. Por ser radical uno no es fanático. Esos son pensamientos e ideas que se han metido. Pues. Ser radical es simplemente eso, ir a la raíz. Cuando usted va a la raíz, usted va al origen y usted se queda allí pegado. Así somos los creyentes en Jesús. O sea, para ser alguien que está de acuerdo a la sana doctrina, que anda según la sana doctrina, solamente hay que ser alguien radical. Dios dice las cosas y simplemente Dios las dice. No hay pero, no hay como muchos hoy día para tapar verdades, para ocultarlas, para según las nuevas cosas que se están levantando, tratar de tapar aquello que Dios dijo una vez y para siempre, empiezan a decir, no, pero es que eso era en aquella generación,
No, pero es que eso era así. Bueno, para que no nos confundan en eso, escuchemos lo que dice Jesús. Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Esto lo entendemos muy claro. Jesús está diciendo todas las cosas se pasan de moda, todas las cosas son, pero ya después no son. Pero mi palabra siempre será la misma. No cambia, no se desvanece, no pasa de moda, no deja de decir, sigue diciendo lo mismo. Él es claro. Dios es claro. ¿Y por qué Dios es claro? Porque Él no necesita irse por otros caminos. Él habla y así es. Él es Dios. Lo que Él dice, como dice el proverbio, la palabra del rey es con autoridad. Pero a veces, bueno, nos dejamos llevar por lo que la gente dice, porque ay, que mucha gente piensa así, entonces no voy a tener cabida entre las personas. Bueno, déjame decirte que por eso es que tenemos la Biblia hoy acá, para ver a esa cantidad de hombres y mujeres que en medio de las sociedades que les tocó vivir fueron apartados. ¿Por qué? Porque no cuajaban, porque no se adecuaban al mundo, sino que se mantenían en lo que Dios decía. Es como hoy, usted ve esas películas, ¿no? Uno ve cómo en las películas nos quieren vender lo que el mundo está tratando de establecer. Hoy vemos incluso en las series cómo vemos parejas de mujeres con mujeres, de hombres con hombres, tratando de meternos eso, porque esa es la sociedad. Esa es la sociedad de hoy día, entonces nos las venden y nosotros tenemos que comprarla. O nosotros no. O ya no somos parte de ese nosotros. Ahora Dios dice que nosotros pertenecemos a la familia de la fe. Gloria a Dios por eso. Porque en la familia de la fe tenemos un Dios que es Padre y es Padre de todos y es el Señor Dios Todopoderoso. Y Él es nuestro Padre y nosotros estamos allí como parte. Somos muchos hermanos, dice la palabra. Jesús dijo, ustedes son hermanos. Hermanos, gloria a Dios por eso. Porque eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo Cristo Jesús. ¿Sí? Nosotros podemos entender esta doctrina solamente cuando somos radicales y entendemos lo que Dios quiere decirnos. Aquí yo puedo leer este texto y leerlo de una manera radical. Y es como Él habla. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es evidente lo que está diciendo Pablo. O sea, ¿no? La luz y lo oscuro, ¿tú lo vas a ver unido? No, porque aparece la luz y se va al oscuro. Amén. Se va la luz y viene la oscuridad. No hay unión. No es que tú, ay, mira, mitad y mitad. No, eso no existe. No hay eso, dice Pablo. Entonces nosotros a veces sí queremos eso, porque queremos estar en la iglesia mitad y mitad. No se puede. No se puede. Por eso Jesús para todo propició. Para todos. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque en la iglesia no podemos estar mitad y mitad. Acá dice Pablo que qué concordia tiene Cristo con Belial. O sea, ¿qué hay así que concuerde entre Cristo y Satanás? ¿Qué hay que concuerde? Sí, muchas cosas, yo tiene muchas cosas que se parecen. Evidentemente nada, nada, nada tiene que se parezca, nada. Y estamos hablando de los atributos. Jesús es la verdad, Él es el Padre de toda mentira. O sea, hay verdad, antónimo de mentira. O sea, no hay ningún tipo de cosas que acuerden, que estén de acuerdo. No hay. ¿Por qué? Porque Cristo es Cristo y Satanás es Satanás. Sí. Dice aquí Pablo, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Piénsalo. Evidentemente nada. ¿Qué tiene que ver alguien que cree en Dios con alguien que no lo hace? Nada, hermano, nada. ¿Por qué? Porque el que cree en Dios va a hacer lo que Dios dice. Y el que no cree dirá, bueno, ay, tú sí eres fanático.
Entonces no hay nada que haga que las personas estén de acuerdo. Ah, pero hoy día hay muchos que dicen ser cristianos y están de acuerdo con todos los incrédulos. Y es imposible, imposible, no hay manera. Sí, por eso Pablo, después que habla esto, Pablo dice en el 17, por lo cual, o sea, porque el siguiente o por lo que acabo de decir, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los mundos y yo los recibiré. Y seré a ustedes por padre y ustedes me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo me gusta repetir esto? Porque uno sabe que el que está con uno es el más grande que hay. Y esto es tremendo, porque nos da a nosotros un nivel de confianza, un nivel de seguridad, de que estaremos seguros siempre. Esta es la confianza más grande del creyente. ¿Y cuál es la confianza más grande del creyente? Que el que está con nosotros es todopoderoso. Tan sencillo como es. Cuando Él nos dice salgan, uno sale. Esta es una característica del creyente. Alguien que está de acuerdo a la sana doctrina sale. Por eso es que algunos, cuando uno les expone las cosas de por qué uno no hace, dicen como que, ay, no tan así, no tan así. Pero ¿dónde está el no tan así? No tan radical, no tan. Lo que Dios dice, sí, es que esto lo dice. Aquí se ve claramente lo que Dios quiere decir. Pero no es tan así, dicen. O sea, Dios lo dice, Dios lo dijo, lo dice hoy, pero tú dices que no es tan así. Explícame por qué no entiendo. Pero desde allí parten su enseñanza y engañan a muchos. ¿Por qué? Porque esos muchos no están de acuerdo a la sana doctrina. ¿Se ve? Porque cuando nosotros estamos de acuerdo a la sana doctrina, tú me podrás decir a mí, pero no es tan así 10 millones de veces. Y yo simplemente leeré esto y diré, sigue repitiendo, pero sí están así. Sí están así. ¿Por qué? Porque yo soy radical a lo que Dios dice. Lo que Dios dice para mí es sí y es amén. Y esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Tan sencillo como eso. ¿Por qué ellos mataban a los profetas de Dios? Porque ellos estaban en el templo de Dios. Y porque ellos estaban en el servicio de Dios. Puestos en las cosas. Pero ojo, no estaban haciendo lo que Dios quería. Entonces venían los profetas de Dios y hablaban contra ellos. Contra los que estaban en la casa y haciendo las cosas de Dios. Pero no como Dios decía. Entonces por eso los profetas venían y ahí le decían todo lo que le iba a pasar. Y ellos, ¿cómo se atreve a decir si nosotros somos los que estamos en las cosas de Dios? Pero resulta que ellos no estaban haciendo las cosas de Dios. Y venían los profetas que eran radicales. Y como eran radicales, a ellos iba la palabra de Dios. Por eso Dios dice, Jeremías, ¿a quién fue mi palabra? ¿Quién fue aquel que escuchó mi verdadera palabra? El que tiene mi palabra, cuéntela, háblela. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? Sencillo. ¿Por qué? Porque el que sabe lo que Dios dice, dice no. ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? Ahora un simple que no está de acuerdo a la sana doctrina, se revela, desconoce. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es radical. Y cuando Dios habla desnuda, claro, es fácil para aquel que está en un lugar y llega alguien y lo empieza a tratar bien y otro ve que lo trata mal, irse con el que lo está tratando bien. Eso no es así. Y a veces parece cuando Dios habla que nos tratan mal. A veces parece que se meten con nosotros. Por eso Pablo dice a los hebreos y dice que nosotros estamos persuadidos de ustedes de otras cosas, aunque hablamos así.
Porque la palabra, dice el mismo libro de Hebreo, que es como una espada de dos filos. Dice Coelé que es como clavos hincados que se clavan, que se afirman, que se ahincan en nosotros. Es así. La palabra llega y nos compunge, porque es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Pero ella viene con un solo propósito, para que nosotros estemos de acuerdo. Tan sencillo, a veces decimos, no, yo sí tengo fe. Pero es que la Biblia enseña, la sana doctrina enseña, que la única manera de que esa fe viene es por el oír la palabra de Dios. No cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Por eso en Mateo 24, cuando Jesús habla de las señales y dice que se levantarán muchos falsos profetas, después Jesús dice, y este evangelio del reino será predicado en el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y después vendrá el final. Porque vendrá como un río esta palabra, se levantarán hombres y mujeres a predicar el evangelio verdadero, porque Dios quiere que tengan testimonio. Y después vendrá el final. Todo arde, todo está ardiendo y la gente no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque no están de acuerdo a la sana doctrina. Las señales suceden, las cosas están aconteciendo. ¿Y por qué las personas no la ven? ¿Por qué? Cuando digo las personas, para hablar de la mayoría, porque nosotros también somos personas. ¿Por qué no lo ven? Porque no están de acuerdo a la sana enseñanza. ¿Cómo yo puedo ver a alguien a veces con una Biblia acá debajo del brazo y hablándome de la Trinidad? ¿Por qué yo veo a alguien hablando así de algo que la misma Biblia no enseña? ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la sana doctrina. Y de ahí para allá podía ilustrar muchas falsas doctrinas que se han metido en medio de nosotros. En medio de nosotros. Y se han metido para tratar de describir a un Dios que no es el Dios de los cielos. El Dios de los cielos tiene un solo nombre y su nombre es Jesús. Dice la palabra que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Y ese nombre es Jesús. Jesús. ¿Y quién dice eso? Yo que me provocó decirlo, no, eso está en el libro de Hechos 4. No hay otro nombre debajo del cielo. Jesús. Jesús. No hay otro Salvador. Solo uno. Cristo Jesús. El único y verdadero Dios, dice 1 Juan 5:20. ¿Por qué hay enseñanzas que tratan de negar esto hasta el día de hoy? Y gente que tienen Biblias tratan de apoyar eso. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la sana doctrina. Sencillo. Hoy día, mira, yo te puedo hablar del caso de nosotros los pentecostales. Nosotros somos pentecostales, ¿por qué? Porque la Biblia habla del libro de Pentecostés. Pero si tú me preguntas a mí, ¿tú eres pentecostal? Yo soy cristiano, pero sí creo en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés se manifestó el Espíritu Santo. Y las personas hablaban en lengua. Y los que no hablaban se burlaban de ellos y decían que estaban borrachos, como hoy día hacen con muchas personas que creen en el día de Pentecostés, creen en Jesús y el Espíritu Santo se les manifiesta. Eso sí es una realidad. Pero hoy vemos también personas que usted los ve por ahí dando vueltas, arrastrándose en el piso y gritando. ¿Y por qué hacen eso? Porque creen en Jesús y el Espíritu Santo se les manifiesta. No, lo hacen porque no conocen la sana doctrina. Que la sana doctrina nos dice que no hagamos eso porque si ve un incrédulo va a decir que estás loco. Que hables para ti mismo y lo hagas para con Dios. Pero entonces, ¿dónde está la falla? En que se desconoce la sana doctrina. La sana doctrina es la que nos va a hacer a nosotros caminar de la manera correcta delante de Dios. ¿Y cuál es la manera correcta, hermano? Seguir la enseñanza de Jesús. Ir de acuerdo a las sanas palabras de Jesús. Hablar de acuerdo a las sanas palabras de Jesús.
Esa es la sana doctrina. No hay otra doctrina. Jesús dijo, Pablo escribe a Timoteo, Timoteo, si alguno enseña algo diferente a esto, está delirando. Mira la palabra que Pablo utiliza. Está delirando. ¿Cómo es una persona cuando delira? Ya empieza a descoordinar. O sea, lo que está hablando no es coherente, es incoherente. Entonces, ya está delirando. ¿Por qué? Porque no está hablando de acuerdo a lo que la palabra enseña. Es así. Por eso sabemos que una iglesia cristiana es donde esta palabra está presente y donde Dios reparte, ministra con el Espíritu Santo. Esa es una iglesia cristiana. No puede ser una iglesia cristiana con la palabra y Dios no ministre, ¿no? Porque dice Hebreos 2 que ellos hablaban y daban testimonio, pero Dios extendía su mano y hacía milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Amén. Según era su voluntad. Esto es importante entenderlo. Porque a veces algunos piensan que porque en ellos no se manifiesta, entonces Dios es mentiroso. No, Dios es veraz siempre. Pero la voluntad es la de Él. Él es Dios, no nosotros. Si hay un problema en ti y algo en ti no sucede, vaya a los secretos. Porque Él lo dijo así. ¿Quién estuvo en los secretos? ¿Quién escuchó mi palabra? ¿A quién fue mi palabra? Aquel que escuchó mi palabra, cuente mi palabra verdadera, dice el Señor. Hay que ir al secreto. Allá en esa intimidad. El secreto no es un lugar escondido. El secreto es ese lugar que a veces podemos estar en público, pero estamos hablando con Él. Porque es un lugar que nadie conoce, sino es tú y Dios. Tú y Dios. Tu lugar secreto con Dios no es el mismo mío, ni el mismo de otro. No. Todos tenemos un lugar secreto con Dios. Y cuando estamos en ese lugar, ahí Dios nos habla. Ahí Dios nos dice las cosas. Y a veces aprendemos, porque estamos ya tanto en comunión con Él, que aprendemos a estar en ese lugar secreto. Y podemos estar puede haber bulla y lo que sea, y nosotros nos vamos a hablar con Él. Y allí Él nos habla. Porque es nuestro lugar. Es el lugar de Él y nuestro. De la comunión íntima del Señor y nosotros. O sea, es importante, hermano, nosotros relacionar esto hoy en día. Porque a veces pensamos que estamos de acuerdo en lo que Dios dice. Y no estamos. Y simplemente por eso, porque el humanismo, que yo pienso que es la base de toda doctrina falsa hoy día, es el humanismo. Es el humanismo. Mire, recuerden que el número de la bestia es 666 y dice el mismo libro Apocalipsis que escribió Juan que es número de hombre. Número de hombre. O sea, tenemos que entender esto, porque el hombre, dice Pablo a Timoteo, que vendrían tiempos peligrosos porque los hombres serían amadores de sí mismos. Los hombres, general, toda la humanidad, sería amadora de ellos mismos. Entonces, ¿a qué se iba a volver el mundo? A un humanismo. ¿Se ve? A un humanismo. Todo se iba a hacer para el hombre. Todo, todo. Entonces, podemos pensar que eso está bien. Bueno, Dios nos dio la tierra, Dios creó a Adán y le dijo, no, sí, pero el mundo no es para el hombre, es para Dios. Porque es por medio de Él, por Él y para Él. Nosotros somos para Él. Nosotros somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo Jesús. El que no entiende eso no ha entendido nada. Somos de Jesús, somos de Él. Así como cuando usted compra algo, usted dice, mira, esta Biblia es mía. Bueno, entienda esto también. Usted es de Jesús. Si realmente le reconoció como Señor, Él es su dueño. Porque esto es curioso, que es de donde viene la palabra Señor. Y a veces le decimos Señor. No, si le dice Señor, entienda que Jesús se le puede decir Señor de una sola manera, y es curioso. Y es curioso es amo, dueño, potentado, Señor. Eso es curioso. O sea, que si Él es tu curioso, Él es tu dueño. Y si Él es tu dueño, podemos entender esto. Podemos entender por qué Pablo decía, mira, viene un tiempo donde los hombres serán amadores de ellos mismos. O sea, Pablo le estaba hablando a otros cristianos, mira, ya viene un tiempo donde la gente ya no amará al Señor. Como nosotros es normal, para ellos era normal amar al Señor.
y el Señor para acá, y el Señor para allá, y todo el Señor, vamos a hacer esto si el Señor lo permite, vamos a orar, que el Señor diga esto, uy Señor, ¿qué haremos allá? Y orábamos, vamos a poner en este ministerio, oremos, el Señor nos dice. Esa era la iglesia, esa es la primera iglesia. Entonces Pablo dice a Timoteo, vendrá un tiempo donde ya los hombres serán amadores, pero de ellos mismos. Vanagloriosos. ¿Por qué vanagloriosos? Porque se iban a tratar de gloriar en ellos mismos y ya no en Dios. Y nuestra gloria es Cristo Jesús, para el que no lo sabe. La gloria del creyente es Cristo Jesús. No es nuestra victoria, sino la que Él tuvo allá en el Calvario. Lo que nos hace a nosotros aptos para estar hoy acá. Es así. Es así, porque esa victoria que tuvo Cristo en el Calvario, cuando Él lo escupieron, cuando Él lo golpearon, cuando Él le hicieron de todo, es la que nos hace a nosotros acreedores de estar acá. Cuando usted llegue y se equivoca, usted hace lo que Él dice. La sana doctrina dice, si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que tú pidas perdón y el Padre te perdonará. Y cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Eso que hizo Jesús en el Calvario te da la victoria. Tú llegas y te vuelves a levantar y andas nuevo, nuevo en Cristo Jesús, limpio, las cosas viejas pasaron, aquí todas empiezan a ser hechas nuevas. ¿Por qué? Porque eso es la sana doctrina, eso es lo que Jesús enseñó. Entonces eso viene a nosotros, ¿por qué? Porque lo creemos, porque lo hablamos, porque estamos de acuerdo a eso. La victoria nuestra no es ahorita, está allí en el Calvario. Jesús la obtuvo por nosotros. Y yo pienso que la ganó, como la Biblia dice, orando en Getsemaní. Allí Él obtuvo la victoria. En esa oración donde dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Y dice que su preocupación y su sufrimiento era tan grande que sudaba como que si sudara grandes gotas de sangre. Impresionante, porque era tanto lo que estaba en juego allí, en esa oración, que Jesús estaba luchando. Eso es lo que dice la palabra. Pero tuvo la victoria el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros hoy andemos con esa victoria. Pero ¿cómo es esa victoria? Con la sana doctrina. Es así. Dice Pablo, a Jesús nadie le puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, usted no le puede decir a él Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Y por qué es esta palabra Señor? Porque hoy algunos dicen, no, yo le digo Señor, pero dicen que Jesús es el Dios el Hijo. No le estás diciendo Señor, porque Señor es el Dios todopoderoso, curio, amo, potentado, dueño. Para decirle Señor, Señor a Jesús, tienes que hacerlo por el Espíritu Santo. O sea, que la única manera de decirle a Jesús Señor como es por el Espíritu Santo. O sea, que cuando tú estás en todas esas cosas extrañas, aunque tú un día hayas hablado en lengua, tú cuando hablas, no hablas por el Espíritu Santo. ¿Se ve? Tú cuando obras, no obras por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Tan sencillo como es. Tan sencillo. Hoy hemos convertido todo esto en cosas como, ay, tan así no. Yo cuando escucho estas palabras, yo digo, tan así no. Tan así no. ¿A qué tiempo hemos llegado que nosotros somos capaces de avalar esas palabras de tan así no? O sea, yo soy creyente, pero no tanto. Yo no soy tan fanático. ¿Desde dónde avalamos esas palabras? Yo estoy totalmente seguro que no lo avalamos desde la sana doctrina. Porque cuando yo voy a decir, si soy alguien que leo la palabra y voy a decir tan así no, y veo que a Jacobo lo mató Herodes a espada, que Esteban por hablar lo apedrearon, entonces yo voy a decir tan así no, o sea, ¿qué eran ellos? ¿Unos fanáticos? ¿Unos religiosos? Esteban fue el primer mártir, eso es lo que enseña Lucas en el libro de los Hechos. El primer mártir fue Esteban. Y mártir no como los musulmanes que dicen que son mártires, no.
Mártir porque murió por Jesús. Murió por Jesús. El primer mártir. Ah, no fue Jesús, es que Jesús no fue mártir. Jesús es el Salvador. Y el primero que murió por él fue Esteban. Por mantener esta verdad. Tan religioso, ¿verdad? Jesús fue tan religioso que fue a esa cruz para salvarnos. Qué religioso era. Sí, es preocupante el nivel que vemos hoy día. Es preocupante. Por eso la iglesia tiene que, mire, abrir los ojos. Porque es preocupante. Es preocupante. El humanismo nos lleva a la hipocresía. Y les voy a explicar esto. ¿Por qué nos lleva a la hipocresía? Dice Salomón cuando edifica el primer templo, que David quería edificarlo, estaba Salomón allí con todo eso que David le preparó, y dice Salomón y ora al Señor: Señor, escucha la oración de este lugar, cuando alguien peque, cuando alguien haga que no debe algo, que ore a ti desde este lugar, tú escucharás desde los cielos y perdonarás. Salomón dice: porque no hay hombre que no peque. Sí, el humanismo nos hace hipócritas. ¿Por qué? Porque nos lleva a fingir en vez de reconocer. Y vemos gente fingiendo detrás de cámaras, fingiendo ser alguien que no lo son, no lo son, porque no hay hombre que no peque. Por eso cuando yo veo a un apóstol de estos pseudo apóstoles que hablan hoy, y veo a un apóstol de Jesucristo, yo digo, hay una diferencia grande. ¿Y cuál es la diferencia grande? Que, bueno, como dice Santiago, son ricos en su humillación estos pseudo apóstoles, porque tú los ves ahí más grandotes que el mismo Dios. Pero tú ves a un apóstol de Jesucristo, por lo menos Pablo, y decía: yo que no soy digno de ser llamado apóstol. Y tú lo ves como hablaban con tal humildad, tú te das cuenta de que eran hombres que tenían otro templo. Y podemos recordar la palabra de Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú ves a alguien tratando de engrandecerse según detrás de cámara porque hace un milagro, vemos a un Jesús que dice a las personas: quiten la piedra, quiten la piedra. Y solo lo que hace es ver Lázaro fuera. Es tremendo. ¿Por qué? Porque no está pensando en un espectáculo. No está pensando en un espectáculo. Sanaba a las personas y decía: no le digas a nadie esto, no lo cuentes. Tremendo. Tremendo. ¿Y por qué? Porque esta es la naturaleza de él. Es la naturaleza de su siervo. Es la sana doctrina. Porque hay algo diferente hoy colocado como iglesia. ¿Por qué? Porque no es la sana doctrina. Algo está pasando. Pero hay muchos que no lo ven. Y no, por mucho que usted les habla, no lo ven. ¿Por qué? Porque no quieren irse acá. Pero dice el Señor: paraos en los caminos, esto lo dice Jeremías, y preguntad cuál sea el buen camino, y andad por él. Andad por él. ¿Cuántos queremos pararnos a preguntar en los caminos? ¿Cuántos queremos pararnos y preguntar cuál es la senda? Pero la senda que se puso antes, la senda antigua, el camino que está puesto desde la antigüedad. ¿Cuántos? Hoy pocos están dispuestos, porque pocos quieren aprender de Jesús, pocos quieren conocer de Jesús, tanto que ya, mire, ya esto hoy prácticamente lo están eliminando. Yo no digo que sea malo utilizar una tablet para de repente ver palabras hebreas, griegas, ir a un texto más rápido en una oportunidad, pero no abandonar las Biblias, nunca. ¿Por qué? Porque lo que lleva el facilismo dentro es ir eliminando todas nuestras actividades, todas nuestras
destrezas, todo lo que nosotros hacemos de manera personal. Usted ve que cuando usted calienta algo, usted se lleva el trabajo de hacer una labor para calentar algo. Lleva un microondas y tú lo haces rapidito. No estoy diciendo que sea malo, es bueno, pero elimina eso, ese trabajo que usted tenía de hacer algo así. Igualmente cuando usted tiene aquello, se evita el leer. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Disminuye lo que usted está reteniendo. En vez de retener usted, retiene el aparato que usted tiene. ¿Se ve? Pero cuando usted utiliza la Biblia, sigue reteniendo usted, sigue aprendiendo usted, sigue teniendo destreza usted. Usted dirá, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es mucha. De repente estás en un lugar y se te queda la Biblia, se te queda nada, no tienes nada. O te roban y no tienes nada y tienes que hablarle a alguien. Aquí hay bastante para hablar. ¿Se ve? Bastante. Y puede decirle a la persona, busca una Biblia, ven búscala, que yo te voy a enseñar. Desde cualquier Biblia, porque en la mayoría de los hogares hay Biblia. Biblia, de cualquier religión hay Biblia. Y para los que somos de la sana doctrina, todas las Biblias nos sirven. Todas las utilizamos y hablamos del único y verdadero Dios. Del único y verdadero Dios, Jesucristo. No hay otro Dios, solo Jesús. Él es Dios. Él es Dios. Él es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Él es el Padre eterno. ¿Dónde dice que Él es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros? Juan 14. ¿Dónde dice que Él es el Padre eterno? En Isaías 9. Ahí está Jesús. ¿Es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. Es la palabra. ¿Dónde dice que es el verdadero Dios? Primera de Juan 5:20. Verdadero Dios Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros como iglesia vamos a nosotros a permitir que cosas que no tienen que ver con Jesús entren en nosotros? Porque allí está el detalle. No es que usted va a ir y va a parar todo aquel, no, sino en usted, porque usted permite en usted cosas que no deben estar. Dice Pablo que no demos lugar al diablo. Nosotros no podemos darle lugar a cosas que no son de Jesús. No podemos, porque ¿dónde está el diablo? Dice en ese mismo libro de Efesios que nosotros estábamos bajo la potestad del príncipe del aire, el hijo que opera en los hijos de desobediencia. O sea, él opera en el mundo, la potestad del aire. Pero ahora nosotros estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién opera ahora en nosotros? Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar claros en estas cosas, claros. Jesús dijo una ocasión, si vamos a Mateo 10, versículo 34, mira lo que Jesús dijo. Reina Valera titula esto, Jesús causa división. Fijémonos en las palabras, leo en el nombre de Jesús. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Qué bueno esto. Qué bueno es la palabra. Porque nos hace entender por qué pasan cosas a veces a nuestro alrededor que nos duelen. Nos duelen. Jesús acá nos habló de una gran verdad que si la entendemos, vamos a poder andar seguros. Jesús dijo que no vino a traer paz. ¿Y por qué debemos entender esto? Por lo que Él dice. Porque he venido a poner en disensión al Padre con el Hijo. Se ve, los enemigos del hombre serán los de su propia casa.
Y después dice, el que ama a padre, a hijo, más que a mí no es digno de mí. ¿Dónde viene esta disensión? Bueno, esto es cuando hay una familia y hay 6 incrédulos. Pero esos 6 incrédulos se convierte uno a Jesús. El resto de los 5 quedan en disensión contra ese uno. Y si ese uno, en medio de la disensión, prefiere amar a su padre, a su hermano, a su hijo, más que a Jesús, Jesús dice, no es digno de mí. ¿Se está viendo? Porque la disensión tiene que venir. Tiene que venir. Y si aún ese solo que está allí quiere salvar a los otros que están allí, tiene que llevar su cruz. ¿Y cuál es llevar su cruz? Soportar todo lo que va a pasar. Porque no hay compañerismo, dice Pablo a los corintios. Y a veces queremos, ay, ¿qué hago en esta situación? Pero si ya Jesús te dijo, ¿qué harías? Ámalo más a Él, ser radical, ser radical. Ay, mal hijo, mala hija. Jesús no dijo esto porque Él mandaba cosas y Él no tenía responsabilidad. No, Jesús decía lo que Él hacía y cómo Él vivía. Si vamos a Marcos 3, mira lo que dice el Señor, que es bueno y es maravilloso. En el versículo 31, Reina Valera lo titula, La madre y los hermanos de Jesús. Leo en el nombre de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo a veces veo a las personas luchando con esto y yo digo, es porque no están escuchando lo que Jesús enseñó. Él vivió y nos enseñó. Por eso Él es el maestro. Porque Él hizo la voluntad del Padre y se graduó de maestro. Eso no es porque sí, no. Él es el maestro. Él es el maestro. Y Él está diciendo acá que se le aparecieron a Él. Y le dijeron, mira, Jesús, mira, tu madre y tus hermanos estaban aquí afuera buscándote. Y Jesús volteó, Jesús estaba hablándole a una cantidad de personas y volteó a verlos a todos y ahí estaban sus discípulos y le dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de Dios. Es tremendo lo que Jesús dijo. Es tremendo y más tremendo cuando le dice al que le dijo, mira, aquí están tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Es tremendo lo que Jesús dijo. Mostró su radicalismo ante el Señor. Sencillo. Él dijo, yo soy radical. Y mi madre y mis hermanos son aquellos que hagan la voluntad del Padre. Tan sencillo como eso. Por eso le dice a los que lo escuchan, el que ama a padre, a madre, a hijo, más que a mí, no es digno de mí. La división vendrá en los hogares, dice el Señor. Y allí lleven su cruz y vayan en pos de mí. Sencillo. Pero no todos quieren pasar por eso. Bueno, Jesús lo dice más abajo. Bueno, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Es diferente cuando leemos las cosas en el contexto, no cuando nos llevamos un versículo por allá y lo trasteamos a decir algo que queremos decir en el momento. No. Cuando decimos lo que realmente Jesús estaba enseñando, vamos a ver lo radical que es la doctrina. El creyente es diferente, por eso Jesús dice, cuando hablen mal de ustedes, alégrense. Porque el creyente es diferente porque no practica el humanismo. El creyente ama a Dios. Y Dios es primero por sobre todo. ¿Se ve? Entonces, ¿qué pasa cuando el creyente se levanta en una familia? Ahí no hay paz, ahí hay lucha, ahí hay discordia. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión entre Cristo y Satanás. No puede haberla. ¿No está diciendo la sana doctrina?
¿O es una locura lo que hacemos o es una locura lo que nosotros decimos hacer? ¿Qué estamos haciendo? O sea, si hablamos, hablemos lo que dice la palabra. Si hacemos, digamos lo que dice la palabra. No vamos a llegar y a leer algo y vamos a hacer lo que nos parece, lo que nos es más cómodo hacer. Porque a veces queremos andar así, lo que nos es más cómodo. Yo vivo la vida cristiana como me es más cómoda, pero no funciona así. No funciona. Por eso a veces, y yo siempre recalco esto, porque a veces pensamos que por leer la palabra, no, hijo, no funciona así. Porque también podemos ser religiosos, ay, leo la palabra, oro y tal, y ya todo. Pero te olvidas de todo lo que dice Jesús. Y cuando vienen las situaciones, no obras como Jesús dice. Pero está aquel que no está tanto como con la Biblia como tú andas, y no está tanto como tú metido ahí, Kike, orando. Y cuando llegan las situaciones, obra como la palabra dice que obre. Y ahí está la diferencia. Porque a ese es el que van a perseguir. Ese es el que va a caer mal. ¿Por qué? Porque hace la voluntad de Dios. Y lo ven y, uy, Pablo, pero ¿por qué tú eres tan puente roto, Pablo? Uy, Pedro, pero ¿por qué la gente no quiere andar contigo, Pedro? Dice David, yo correré a la casa del Señor con los que te aman. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice Elías, he quedado solo, aquí estoy, no quiero estar aquí, me metí en esta cueva, porque tengo un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Aleluya, aleluya. Al sea la gloria, al sea la gloria. Vayamos a la iglesia, sí, leamos la palabra, sí, amén. Oremos, sí, claro que sí, allí está nuestra comunión con el Señor. Allí Él nos habla, allí Él nos dice las cosas. Pero no seamos hipócritas, no seamos religiosos, porque Dios no quiere hipócritas, Dios no quiere religiosos. Dios quiere gente radical a lo que Él dice. Es así. No gente que usted ve que ponen alabanzas, pero no tienen nada que ver con Dios. ¿De qué sirve que cantes una alabanza y te la sepas de completica? Eso no sirve de nada si no estás buscando al Señor. Canta la alabanza, apréndetela, gloria a Dios. Porque a veces pensamos que estamos juzgando a los que hacen eso. No, es una buena práctica. Es una buena práctica, pero no sirve de nada la práctica si no lo acompañas de radicalismo en lo que Jesús dice. Es así. Yo veo aquí en Berea personas que vieron a Pablo hablar cosas que no habían escuchado, pero estaban viendo a ver si estas cosas eran así. Hay gente que rápidamente se trazan como enemigos tuyos sin ni siquiera escuchar lo que estás hablando y probarlo para ver si estas cosas son así. Y si son así, ¿por qué no crees? Jesús dice, pero ¿por qué mi palabra no haya cabida en ustedes? Si la doctrina es mía, ustedes van a conocer que es mía, pero si es de Dios, el que es de Dios sabrá que lo que estoy hablando es de Dios. Aleluya. Así es que funciona. Los que somos de Dios conocemos a la gente que es de Dios, pero no porque lo vemos y ahí sentimos algo. No, porque los sentimientos es la carne y si no lo sabe, lea la palabra. Romanos 8. Los sentimientos son la carne. Y era lo que Pablo vivía, tenía su carne y tenía la ley de Dios en su mente, pero su carne lo gobernaba. Y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso decía Pablo. O sea que la doctrina, la enseñanza, por eso Él es el Salvador, el Logos, la palabra. Por eso Él es el Salvador. Porque cuando nosotros atesoramos esa palabra aún más que lo que sentimos, esa palabra es poderosa, dice el apóstol Pablo, para vivificar estos cuerpos muertos por su espíritu. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Allí es donde está el asunto. Pero a veces no somos radicales. A veces juzgamos por lo que vemos. Es así.
por lo que vemos. Si Pablo hubiese sido juzgado por lo que era, no hubiese llegado a hacer todo lo que hizo. Pero Pablo, cuando hablaba, era juzgado por lo que tenía en la boca, palabra del Señor. Porque Dios le llenaba la boca, Dios lo usaba. Pero si él hubiese sido juzgado por su actitud en el tiempo, persiguió a la iglesia. Uy, nunca lo hubieran recibido nadie. Este persiguió a la iglesia, es digno de muerte. Pero es que no es la enseñanza de Jesús. Esa no es la enseñanza de Jesús.